Buenas tardes, alumnos de la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy vamos a revisar un material relacionado a un artículo de Hernández 2008, El constructivismo y sus implicaciones en la educación. En este caso vamos a revisar primero, como introducción, la teoría de aprendizaje del conductismo, en donde, como ustedes recuerdan, y se ve aquí en la imagen, los alumnos se encontraban en pupitres simétricos, prácticamente recibiendo una exposición instruccional, teniendo que memorizar el contenido sin comprensión y concibiendo al maestro como aquel que tenía la única verdad absoluta. Eran como recipientes que aprendían de forma pasiva. Prácticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje era unidireccional, centrado en el profesor y con esta dinámica de transmisión-reproducción, con esquemas de reconocimiento en base a recompensas. Después se introdujo el constructivismo. Vamos a revisar las características del epistemológico. En este caso, el conocimiento se generaba y transformaba ahora a través de la intervención del sujeto y del conocimiento, del objeto de conocimiento. Es decir, ya no era una copia, un reflejo de la realidad, sino era una auténtica construcción que dependía ahora del sujeto, de su actividad y del contexto en donde ésta se estaba generando. El constructivismo y la educación. Primero quisiera que revisáramos a Piaget. En este caso, Piaget habla sobre todo del esquema de asimilación, en donde el conocimiento adquirido, en base a los conocimientos previos que ya tiene el alumno, podía entonces, en base a esto, entender lo nuevo, acomodar lo nuevo en la estructura cognitiva, entendiendo entonces que la relevancia del origen biológico y genético es importante para el entendimiento de la estructura cognitiva. La motivación del alumno era intrínseca y el maestro no podía manipularla. Después vamos a ver el cognitivo. Muchos de nosotros conocemos Oswald, es el que introduce el aprendizaje significativo, en donde habla de cómo el sujeto construye sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos, logrando así tener una significatividad y significado de los conocimientos previos que el alumno tiene con lo nuevo que va adquiriendo. La teoría de los esquemas nos habla de la organización del conocimiento en base a la jerarquización y diferenciación para generar las inferencias. Y por último, el aprendizaje estratégico, que es muy valioso porque introduce este concepto de metacognición en donde el alumno hace consciente lo aprendido a través de herramientas de autorregulación y el uso reflexivo de las estrategias cognitivas. Después vamos a hablar de Vygotsky. Vygotsky habla sobre todo de los procesos sociales y culturales y enfatiza que el sujeto aprende e interioriza dentro del grupo social al que pertenece, inclusive es la cultura la que determina al individuo y su forma de aprender. El descubrimiento se da a través de otros y hay algo que llama zona de desarrollo próximo, en donde el alumno es capaz de hacerlo por sí solo, pero sí tiene mucho más potencial cuando lo puede hacer a través de la ayuda de alguien más. Por último, el radical y el social. El radical habla del conocimiento de manera individual, en donde el docente es promotor de situaciones para inducir la reflexión. Y en el social, el lenguaje es un medio para construir significados, donde la realidad y mente participan en la construcción cultural. Para finalizar, me gustaría puntualizar que no hay paradigma perfecto, todos tienen ventajas y desventajas, pero es cierto que el constructivismo, aunque no nos ofrece una solución mágica, sí nos puede apoyar mucho a los profesores para crear esta orientación de adecuación creativa en el aula, de tal forma que podamos hacer que el alumno participe de forma activa, encuentre sentido a lo que está aprendiendo, sea dueño de su propio aprendizaje y volvernos nosotros entonces guías, facilitadores y mediadores en donde podamos desarrollar herramientas cognitivas y habilidades y actitudes en ellos para potencializar su aprendizaje. Y como reflexión es importante saber que debemos adecuarnos al siglo XXI a los requerimientos de la sociedad del conocimiento, por eso es necesario que transformemos la educación y los ambientes de aprendizaje combinando varios paradigmas para generar espacios de aprendizaje con sentido, diseñando situaciones de aprendizaje acorde a los intereses de los alumnos que puedan ser transferibles en contextos reales para su vida en el futuro, con la incorporación también de las famosas TICs, que es importante introducirlas. Pues les agradezco su atención. Muchas gracias y pueden consultar el material en la plataforma.